Bueno, vamos a esperar unos 5 minutos para dar inicio a la clase. Que se conecten el resto de estudiantes. Y comenzamos tomando lista.
Listo, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la clase de la semana 3 de lo que es marco regulatorio. Y vamos a comenzar tomando lista. Las personas que escuchen su nombre me ayudan contestando con la palabra presente, por favor. Carlos Alvarado. Henry Alvarado. Presente, ingeniero, buenas noches. Patricia Álvarez. Igual presente, buenas noches. Alvarado Henry. Cintia Maguaña. Carlos Andrade. Presente, ingeniero. José Bamonde. Marco Correa. Presente, ingeniero, buenas noches. Oscar Correa. Buenas noches, ingeniero, presente. Edwin Criollo. Buenas noches, ingeniero, presente. Carlos Alvarado, ya le puse. ¿Qué más? A ver. Cristian Gualachico. Presente, Inge, buenas noches. Brian Gualoto. Presente, ingeniero, buenas noches. Walter Wilcaso. Presente, ingeniero, buenas noches. José Isa. Presente, Inge, buenas noches. Osvaldo Jin. Segundo Morocho. Presente, Inge, buenas noches. Leonardo Naranjo. Presente, Inge, buenas noches. Cristian Narváez. Presente, buenas noches. Fernando Ortiz. Presente, Inge, buenas tardes. Diego Tabalo. Presente, ingeniero, muy buenas noches. John Ramírez. Andrés Robalino. Presente, ingeniero, buenas noches. Luis Ruiz. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches, presente. Franklin Civinta. Richard Solano. Inge, buenas noches. Disculpe, el compañero Swan está por llegar. ¿Alguien más que se unió ahorita a la conferencia? Ingeniero, buenas noches. José Bamonde me acabo de unir en este momento. Muy amable, gracias. Luis Ruiz ya le puse. Osvaldo Jin, ¿se encuentra? Richard Solano se encuentra. Me dice que se va a unir. Bueno. Listo, vamos a dar inicio a la clase de la semana 3. Lo que vimos la anterior clase fue el tema de lo que es la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, lo que es la CITEL, y vimos la Comisión de Estudio Permanente 1, que trataba sobre las políticas de telecomunicaciones y la normativa técnica de lo que es las TICs y telecomunicaciones. Ahora vamos a hablar sobre el segundo sector que tenía la CITEL, que es el sector de radiocomunicaciones, que se le conoce como el Comité Consultivo Permanente número 2. Vamos a poner la presentación para que puedan visualizar. Cualquier consulta, no tengo. Ahí se unió el señor Jim. Listo. Ya le puse presente.
Listo. Ya. Voy a desactivar la cámara por el sistema, ya saben, de priorizar el internet, pero igual cualquier consulta levantando la mano o a través del chat, no hay ningún problema. Vamos a ver ahora lo que es el Comité Consultivo Permanente número 2 y vamos a ver también las recomendaciones de la CITEL. ¿Cuál va a ser el objetivo de la clase? Tener una visión general de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones y el sector de recomendaciones para el sector de telecomunicaciones. Vamos a acabar de ver todo lo que es, lo que tiene que ver con la CITEL. Nos faltaba revisar el tema del Comité Consultivo Permanente número 2 y vamos a revisar lo que es el tema de las recomendaciones que hace la CITEL a partir de una recomendación, cómo puede llegar a hacerse política aquí en el país. Eso es lo que vamos a revisar hoy día. ¿Cuál va a ser el objetivo de este comité consultivo? Promover el debate y la cooperación regional en cuestiones relacionadas con la planificación, coordinación, armonización, siempre usa la palabra armonización, y uso eficiente del espectro radioeléctrico. Entonces viene involucrado con todo lo que es los medios inalámbricos, ¿no es cierto? Ondas electromagnéticas y lo que se conoce como espectro radioeléctrico, así como de las órbitas de satélites geoestacionarios y no geoestacionarios para servicios de radiocomunicación. Para hacer una similitud, es como el sector R de la UITR, el sector de radiocomunicaciones, pero es un comité consultivo regional, digamos. Hace casi lo mismo, pero a nivel regional para el continente americano. Igual que vimos los mandatos o los objetivos que tenía el Comité Consultivo Permanente 1, vamos a ver los objetivos que tiene el Comité Consultivo Permanente 2, que en pocas son lo que tiene que cumplir en los 4 años que fueron delegados. ¿Qué dice el primero? Dice, promover entre los Estados miembros la armonización en el uso del espectro radioeléctrico. Es importante la armonización, hablamos mucho de esta palabra en la anterior clase. Quiere decir que trabaje libre de interferencias, ¿no es cierto? De una forma adecuada, libre de interferencias, que los servicios se den adecuadamente. Eso quiere decir armonización. Teniendo en cuenta la necesidad de prevenir y evitar interferencias perjudiciales, como así también considerar el entorno electromagnético y sus posibles efectos en el ser humano. Entonces también vamos a ver más adelante una normativa en lo que es las recomendaciones, porque aquí dice, y sus posibles efectos en el ser humano. No sé si alguien ha escuchado oír de las radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes. ¿Alguien ha escuchado oír hablar de eso? Es muy común, hace unos varios años se debatió en el país sobre las radiaciones ionizantes y no ionizantes. Entonces, no sé si alguien ha escuchado hablar sobre eso. ¿Alguien tiene alguna idea de qué son las radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes? Bueno, con todo lo vamos a ver más adelante, pero para que tengan una idea, y ese es parte del foro, ¿no? Como en el foro de esta semana está sobre las radiaciones ionizantes. Entonces, todo equipo que emite ondas electromagnéticas puede emitir radiaciones ionizantes y no ionizantes, dependiendo de la frecuencia en que trabaja. Y hay algunas que son perjudiciales a la salud. Es ahí importante varias recomendaciones técnicas donde, alguien me escribió, las radiaciones ionizantes serían las ondas electromagnéticas, rayos gamma, ¿no es cierto? Y rayos X. Correcto, ¿no es cierto? Son esas altas frecuencias que ya son perjudiciables a la salud. Si estamos mucho tiempo a los rayos X, a los rayos gamma, ya son perjudiciables a la salud. Igual hay las radiaciones no ionizantes que son utilizadas normalmente en el espectro radioeléctrico cuando utilizamos telecomunicaciones. Hubo un debate a nivel mundial en el país, varias partes del país decía que las radiaciones no ionizantes de la telefonía celular afectaba a los seres humanos, afectaba al cerebro, afectaba varias condiciones. Pero luego se hizo un estudio y vamos a ver unas recomendaciones que hace tanto la CITEL como la OMS, donde dice que no, de acuerdo a lo que dice la OMS, las radiaciones no ionizantes serían perjudiciables para la salud humana.
¿Qué nos dice de las radiaciones no ionizantes? Edwin Criollo dice, radiaciones no ionizantes son las que no poseen suficiente energía para arrancar un electrón del átomo, es decir, no son capaces de producir ionizantes, ¿no es cierto? Es correcto, esas es las no ionizantes y son las que se utiliza en las telecomunicaciones, cuando utilizamos servicios de telecomunicaciones inalámbricas, hablamos mucho de radiaciones no ionizantes. También vamos a hablar cuando venga el 5G, cuando en el 4G, entonces todo esto tiene que haber una normativa técnica y el Arcotelo tiene una normativa técnica de radiaciones no ionizantes. Entonces es importante conocer estos dos conceptos si no lo sabían. Las radiaciones ionizantes son las ondas electromagnéticas que están en las altas frecuencias, ¿no es cierto? En los rayos gamma, en los rayos X, que ya son perjudiciables para la salud humana. Y como bien indica el Edwin Criollo, las no ionizantes son las que no poseen suficiente energía para arrancar un electrón del átomo. Entonces, son las que utilizamos en las telecomunicaciones como las conocemos, en las telecomunicaciones celulares, etc. Entonces, es importante conocer estos dos conceptos. Y como les mencionaba, ha habido un gran debate. Aquí se hizo un estudio, había gente que hizo un estudio de la Politécnica Nacional, decía que era perjudicial. La gente piensa que es perjudicial. Hay bastantes personas que no dejan instalar sus antenas porque piensan que es perjudicial para la salud. Entonces, sí hay que tener muy en cuenta ese tema y vamos a ver un tema de normativa a partir de eso, que se vino a partir de la CITEL y se plasmó en una normativa vigente en el país, como un ejemplo que vamos a ver al finalizar la clase. ¿Quién más dice? Discutir y compartir prácticas innovadoras de la gestión eficiente del espectro. Y ya hemos hablado suficiente del espectro, ¿no es cierto? El uso eficiente del espectro quiere venir porque es un recurso natural limitado. Y desde el punto de vista, ¿es perjudicial o no? Ya vamos a ver que la OMS es, como ustedes saben, es el organismo de mayor rango que existe a nivel mundial de salud. Él es el que lleva la pandemia. Y hay una recomendación de la OMS donde se indica que no es perjudicial en varios rangos de frecuencia. Y en el Arcotel también cumplen esos rangos de frecuencia. Entonces, depende mucho de cómo tú lo pienses o cómo las personas cómo adopten esos. Piensan que yo estuve en una charla les doy un comentario, ¿no? Yo estuve en una charla con unas personas de un pueblo para que se permita instalar antenas de telecomunicaciones. Y había gente que decía, pero mire señor, los nidos no lo hacen, los pájaros no hacen nido en esas antenas, lo hacen en los alambres de luz, porque ahí les tienen miedo. Entonces es mucho la conciencia de las personas humanas, ¿no? Entonces, a nivel de lo que se ha estudiado por parte de la OMS, de la UIT y de la CITEL, no es perjudicial para el ser humano las ondas, las radiaciones no ionizantes. Pero hay gente que piensa que sí, entonces no hay un consenso científico, pero hay que seguir de acuerdo a lo que nosotros tenemos. Tenemos el órgano máximo de salud, tenemos el órgano máximo de telecomunicaciones y tenemos el órgano máximo regional de telecomunicaciones que dice que no es perjudicial. Entonces nosotros, como ustedes saben, tenemos que seguir estas recomendaciones para hacer un marco regulatorio. No sé si contesté tu pregunta. Listo. Entonces, estimular y fomentar el desarrollo de servicios de radiocomunicaciones. Fomentar la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan la implementación de redes y servicios de radiocomunicaciones como su uso más eficiente. ¿Qué dice? Fomentar la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan la implementación de redes y servicios de radiocomunicaciones con uso más eficiente del espectro, ¿no? ¿Qué sería una nueva tecnología? El 5G, ¿no es cierto? Va a ser un uso más eficiente del espectro porque va a mandar más información a través del espectro radioeléctrico. Es un ejemplo que tenemos. ¿Qué más? Dice, promover régimen innovadores en materia de otorgamiento de licencias para servicios de radiocomunicaciones de incentivos para la elaboración de nuevos modelos de negocios. Bueno, ya lo vamos a ver en la ley de telecomunicaciones que existe en el país. Aquí hay 3 títulos habilitantes para servicios de telecomunicaciones.
Entonces, hay que ir en materia de que hay que ir fomentando las nuevas tecnologías y crear nuevas licencias, habla aquí la CITEL. O sea, o como lo conocemos aquí en el país, les llaman títulos habilitantes. Entonces, de acuerdo a las nuevas tecnologías, hay que ir modificando también los títulos habilitantes, la normativa, el reglamento, la normativa secundaria, etcétera, ¿no es cierto? Un ejemplo, el 5G. El 5G ya está funcionando, se está haciendo pruebas, etcétera, pero hay que adaptar la normativa del 5G para que pueda estar en el Plan Nacional de Frecuencias. Existe una normativa técnica para el 5G, exista varias de lo que dicen el 5G debería ser más perjudicial si utilizamos más antenas. Al tener más antenas, vamos a tener más radiaciones no ionizantes que llegan al cuerpo humano, ¿no es cierto? Entonces se tiene que hacer, por eso vamos a ver la normativa técnica, que hay niveles de potencia que no se debe cumplir. El Arcotel indica que, de acuerdo, dice, buenas noches, ingeniero, los motivos del trabajo no pude conectarme a tiempo. Ya, no hay problema, ya le pongo la asistencia. Le paso, le pongo antes que me olvide. Ya le puse la asistencia. Listo, entonces del 5G, como creo que hablaba en alguna clase, no sé, con ustedes, hay estudios donde dicen que el 5G se puede poner en cada poste de luz, entonces se pueden conectar en números de dispositivos. Entonces, al tener más radiaciones ionizantes, al fin, al cuerpo humano no le debe hacer tan bien, ¿no? Entonces, ahí hay que estar más en una base científica y ver qué niveles de potencias puede nosotros, el cuerpo humano no sería afectado y cuántas radiobases serían adecuados para no tener algún problema en la salud. Entonces, eso debería haber con una radiación, con un estudio y una base científica. Había una compañera, no sé si estaba en este curso, que decía que Huawei había hecho pruebas y que había detectado que causa problemas en la salud por parte de Huawei. Ericsson, en cambio, dice que no va a causar ningún problema a la salud. Entonces, cada proveedor tiene que defender su tecnología, ¿no es cierto? Pero lo importante es cumplir lo que dice la OMS, cumplir lo que dice la OIT y cumplir la CITEL. Si ellos dicen que las radiaciones no ionizantes y que el 5G es una radiación no ionizante, no es perjudicial para la salud, no es perjudicial y hay que cumplir la norma técnica que ellos nos disponen. Ya lo vamos a ver al final de la clase respecto a eso. Las ondas son ondas electromagnéticas que están dentro del rango de telecomunicaciones. Esas también son ondas no ionizantes. Hay que entender que depende mucho de la potencia de la frecuencia. Oscar Correa. Sí. Dígame, Oscar. Bueno, buenas noches. Dije, en respecto a lo que es esto de los radares, se le comentaba esta situación por el mismo hecho de que hay cámaras e inclusive hay trajes para poder mantenimiento de estos equipamientos. Entonces, son consideradas que afectan la radiación en sí a la salud. Ya, hay un estudio que bueno, el Arcotel, en el Arcotel, la FAE puso varios radares, la Fuerza Aérea Ecuatoriana puso varios radares que son igual que estos que me mencionas, ¿no es cierto? Y ellos, para poder hacer funcionar sus radares, les llamó al Arcotel, mandó un oficio al Arcotel y el Arcotel tuvo que ir a hacer las mediciones y el Arcotel indicó que esas ondas de esos radares no eran perjudiciales a la frecuencia. ¿Por qué? Porque depende mucho del nivel de la potencia que tengan esos radares. Entonces, ellos fueron, el Arcotel fue una parte técnica del Arcotel, fueron con sus equipos, midieron, y dentro de lo que midieron, ellos vieron que cumplían la norma técnica internacional y las recomendaciones que hace la CITEL y la OIT. Entonces, de acuerdo a ellos también tienen radares, como tú mencionas, y esos radares funcionan porque el Arcotel dispuso que no son perjudiciables para la salud. Entonces, tenemos nosotros aquí en el país un ente encargado de validar que no sea perjudicial a la salud. Eso tienen que tener claro. No es que se puede tampoco instalar porque sí.
el Arcotel también es un ente encargado de ver que no sea perjudiciable a la salud, de acuerdo a unas mediciones y de acuerdo a una tabla que tiene el Arcotel, que ya vamos a ver cómo se elabora eso. No sé si contesté con el ejemplo de la pregunta, ¿no? Oscar, dime. Bueno, Inge, en esta relación hay personal que trabajamos dentro de lo que es Fuerza Aérea y en mantenimiento de este equipamiento, inclusive hay personal que estuvo en la instalación de estos equipos, pero en sí hay unas cámaras de control que existen, que aún se utiliza trajes para poder manipular esto. Entonces, mi pregunta más era en relación a esto, ¿no? Claro. A pesar que el Arcotel haya normado, entonces una entidad de seguridad dentro de la institución no permite que se trabaje sin la manipulación y el traje correspondiente. Tendríamos que ver también la base científica de la institución. Me dices que es de la Fuerza Aérea, no sé de quién, ¿cuál era? ¿Cuál era para estos radares de quién era? ¿De la Fuerza Aérea o de los de la RAC? Sí. Ah, ya, de la Fuerza Aérea. Sí, de la Fuerza Aérea. Entonces, claro, debe haber la base científica o también el tema de seguridad industrial que tienen por temas de mantenimiento, ¿no? Hay que tener también en cuenta que mucho depende de la potencia en la que se emita esas antenas, ¿no? Porque si es bastante las potencias, sí pueden ser perjudiciables a la salud. Entonces hay que cumplir ciertos rangos de frecuencia. Y también hay que ver también por qué la FAE tiene esos niveles de seguridad, a pesar de que el Arcotel, el ente cargado, le dice que no es perjudiciable. La FAE debe tener algún instructivo, algún tema que indique que deben tener alguna seguridad, aunque se diga lo contrario, ¿no? Yo le estoy hablando a través de los órganos internacionales que dicen que no, y los rangos que son permitidos. Entonces... Bueno, anteriormente existían otro tipo de radares, en los cuales que no existía en sí una afectación al cuerpo humano en un cierto periodo de tiempo, ¿no? Claro. Pero ya las personas que tenían su mayor tiempo trabajando en estos sistemas comenzó a afectarles. Entonces, eso fue una cláusula que se estableció ahí dentro de eso como parte del trabajo que se realiza. Sí, porque se exponen es casi 24 horas dentro de esas cabinas. Ah, no, pues entonces, adicional a eso, póngase adicional. Claro, adicional a eso, existen los sistemas satelitales, ¿no? En los cuales igualmente se trabaja. De igual forma, para dar el mantenimiento de esas unidades o de ese sistema, de igual forma, o sea, aparentemente no son ionizantes, ¿no? Pero se ha visto que en el tiempo, las personas que han trabajado ya mayor tiempo en eso, sí ha tenido su afectación. Como te digo, hay varias discusiones a nivel mundial, te digo, hay científicos de la Politécnica Nacional que hicieron un estudio, hicieron un paper que me acuerdo en su momento, hace 4 años, y ellos decían que estas radiaciones sí afectan al cuerpo humano, pero hay organismos, como te menciono, internacionales como la OMS y la OIT que dicen que no. Entonces, varios términos de referencia, ¿no es cierto? Entonces, la base científica de la FAO, la que ustedes me mencionan ahorita, ¿qué es? En base a la experiencia que ustedes tienen, ¿no? Del personal que se ha habido afectado. Entonces, por seguridad, ustedes mejor dicen, aunque yo tengo el permiso del Arcotel y que todo está bien, mejor usen trajes. Entonces, esa es su base científica. Entonces, ahí vienen las dos partes que yo les digo, que a nivel mundial hay una parte científica que dice que sí, y hay otra parte científica que dice que no. Entonces, eso sí depende mucho a quién le vamos a hacer. Pero como les digo, los organismos internacionales que nosotros como telecomunicaciones son la OIT, la CITEL, y más aún que estamos amparados también en la OMS que dice que no. Entonces, ya lo vamos a ver más adelante. Esas ondas no afectan el cuerpo humano. Les vuelvo y les repito, depende mucho de la base científica que tengan cada persona, ¿no? Como el compañero ahorita dice, aparte de la experiencia, y también si hay un personal que está 24 horas del día expuesto a una frecuencia y dependiendo la potencia que emitan esa radiación. Entonces, por seguridad, cualquier persona, hasta yo pediría que me den seguridad, ¿no? Sí, las personas que trabajan en las linternas del Pichincha, por ejemplo, ellos hacen turnos, a pesar de que el cuarto es blindado, con acero les hacen turnos de cada
12 horas, hacen turnos por esto mismo de la radiación. Claro, es que cuando ya son más prolongados, no es lo mismo que el técnico que va a la antena y solo sube, cambia algo, ¿cómo se llama esto? Un panel y etcétera, alguna cosa de ahí. Que uno que ya está Nosotros, por 12 ejemplo, horas cuando- o 24 horas es bastante la radiación que va a recibir un cuerpo humano. Más o menos sería justo que nosotros, esté por ejemplo, liberado. cuando poníamos los microondas de Huawei, Mm. nos tenían prohibido pararnos frente al foco de la antena. Que es por la potencia que está ahí. Así sea, exacto, pero así sea 5 minutos, nada, o sea, no podíamos pararnos de frente nunca. Ya, entonces, claro, tienen cada institución, cada empresa privada tienen sus mecanismos de protección y más para la vida de un ser humano, ¿no? Ahí todos tienen hasta tienen departamentos de seguridad, etcétera. Pero normativamente, les vuelvo y repito, normativamente, la CITEL, la OMS, la OIT, indican que las radiaciones no ionizantes no serían perjudiciables para la salud en cierto rango de frecuencia y en cierto rango de potencia. Entonces, hay que estar también en cuenta si esos rangos de potencia de los equipos de Huawei, de los equipos de los radares, están dentro de los que indica la normativa internacional. Entonces, es muy importante también tener en cuenta y también tener las precauciones de acuerdo a cada institución que indique que tienen que tener precaución, hay que cumplir las reglas, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿quién me dice? Luis, si el alcance de radiación es de 200 nanómetros, estaremos hablando que tiene bastante potencia, Inge. Ya, claro, depende mucho de la potencia, eso les mencionaba. Entonces, pero hay que tener claro el tema de las radiaciones no ionizantes y las radiaciones ionizantes. Ese es el punto. ¿Qué más dice? Para evitar afectación de radiación. ¿Qué dice? Para evitar afectación de la radiación existe una configuración de cono de silencio a nivel de radares. ¿Ya? Perfecto, no lo sabía. Entonces, es importante, claro, cada tecnología tiene sus niveles de protección, dependiendo de la potencia que ellos emitan. Pero bueno, ya técnicamente cada tecnología será más o menos, tendrá sus formas de proteger la forma de los trabajadores que tengan. Pero bueno, ahorita estamos hablando dentro del marco regulatorio. Como les digo, no hay una base científica que diga que sí, como que no. Pero normativamente existe una recomendación que ya lo vamos a ver al finalizar la clase, que es justo de este tema. Por eso abarqué este tema para al final de la clase ver el tema de las recomendaciones de los temas de las radiaciones ionizantes y no ionizantes. Y estos temas es importante porque está dentro del foro y estas discusiones ayudan al tema del foro, ¿no? Personas que van a estar de acuerdo, otras que no van a estar de acuerdo y eso. Oscar, sí, dime, Oscar. Bueno, más que todo, o sea, la materia se basa en caso de que participemos de una instalación, como anteriormente era el ámbito técnico, se ha participado en instalaciones y características de equipo, ¿no? Hoy en día ya tengo el conocimiento, por lo menos, de que existe un tipo de frecuencia de radiación que la regula. Entonces, pienso que hoy día se podría acotar a la instalación algo así, ¿no? Para que se maneje dentro de las frecuencias adecuadas y la seguridad adecuada para las personas que trabajamos. Perfecto. Entonces, todos esos comentarios, está abierto el foro. Ahí pueden comentar todo lo que ustedes piensen. Continuemos. Suministrar información a los miembros sobre los resultados obtenidos en el seno de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones y otras conferencias y asambleas regionales y mundiales relativas a asuntos de radiocomunicaciones. Coordinar la preparación regional para la reunión preparativa de conferencias regionales de radiocomunicaciones y conferencias mundiales de radiocomunicaciones de la OIT. Entonces, hace algunas, como igual que el Comité Consultivo Permanente número 1, se preparaba para las conferencias que son de normalización y de desarrollo. En cambio, aquí va a prepararse para las conferencias que son
respecto a las radiocomunicaciones, ¿no es cierto? Al tema de las radiocomunicaciones. ¿Qué más dice? Llevar a cabo una labor coordinada con los diferentes comités y grupos de trabajo de la CITEL en aquellos aspectos que por su carácter se presten a una acción conjunta. Promover el uso eficiente del espectro de las frecuencias radioeléctricas, lo que hemos visto. Alentar la participación activa del sector privado. Igualmente, vuelve a mencionar el tema del sector privado y el tema de la participación. Aquí les he puesto un temario que fue de la última reunión del 2019. Si les dije que había la última reunión del 2019 por parte de la CITEL. Y aquí hay un ejemplo de temario de lo que ellos se trabajan en el grupo de trabajo de sistemas satelitales y servicios científicos. Entonces, aquí este es un grupo de trabajo específico del Comité Consultivo Permanente número 2. Y habla mucho, podemos ver aquí, dice implementación, bueno, interferencias perjudiciales de transmisión no autorizadas en redes satelitales, uso y operación de aplicaciones de la banda C y KU, base de datos existentes. Entonces, otros asuntos, uso y operación de otras bandas satelitales en adición a las bandas C y KU, uso de nuevas tecnologías, compatibilidad entre servicios satelitales fijos y móviles y los servicios fijos y móviles terrestres, uso de bandas atribuidas al servicio de aficionados, etcétera, ¿no es cierto? Entonces aquí les he puesto un temario, ¿no? Esto discutieron en esta última asamblea que se estableció en el 2019. Y aquí dice otro grupo de trabajo para radiodifusión, aprobación del temario, consideración de contribuciones del documento sobre televisión digital. Hablan sobre televisión digital, radiodifusión sonora digital. Esto estamos aún relegados en el país, lo que es radiodifusión sonora digital. Ya se ha hablado demasiado de la televisión digital, pero también lo que es la radio tiene que hacer el paso a la radio digital. Entonces, eso también es algo que está pendiente en el país. Hace más de 10 años se trató, la Supertel trató ir de la mano lo que es la televisión digital con la radio, pero viendo el problema que se ha venido postergando lo que es la televisión digital, la migración de la televisión digital, entonces la radio se ha ido relegando un poquito. Utilización del espectro y nuevas tecnologías de radiodifusión. Entonces son varios temas de trabajo para que vean sobre todo lo que trabajan cuando se reúnen y cuando van ciertos, a estas reuniones también van los organismos de control, del Arcotel, del MITEL, y todos se reúnen para tratar este temario del Comité Consultivo Permanente 2. ¿Cómo está su estructura? Vamos a ver cómo está su estructura. Lo podremos ver mejor en la lámina siguiente. Déjenme ver si puedo poner aquí unas anotaciones. Entonces tenemos el grupo de trabajo para la preparación de la CITEL para las conferencias mundiales de radiocomunicaciones, ¿no es cierto? La principal era la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, la que realiza el OIT y el sector de radiocomunicaciones. Grupo de servicios terrestres, grupo de trabajo de gestión del espectro, grupo de trabajo de sistemas satelitales y servicios científicos, grupo de trabajo sobre radiodifusión, y grupo de trabajo para la coordinación de iniciativas estratégicas de la OEA relacionadas a las radiocomunicaciones, y el grupo ad hoc que es más de seguimiento, ¿no? De proyectos específicos. Estos grupos se crean cada 4 años, no es que están permanentes, sino se crean mediante algún tema específico que se va a tratar o que están estudiando esta comisión, este comité consultivo permanente. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Edwin Criollo. Sígueme. ¿Aló? Edwin Criollo, alzó la mano. ¿Aló? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que se equivocó. Continuamos. Entonces, vamos a seguir viendo, ¿no? Vamos a comenzar por el primero, que es el grupo de trabajo para la preparación de la CITEL en las conferencias mundiales de radiocomunicaciones. ¿Cuál va a ser
Su mandato, su objetivo, desarrollar posiciones comunes y elaborar propuestas interamericanas para ser presentadas a las conferencias mundiales de radiocomunicaciones. Entonces, este grupo de trabajo va a elaborar propuestas interamericanas, que quiere decir entre todos los países del continente americano, para ser llevada a las conferencias mundiales de radiocomunicación. ¿Cómo lo va a hacer? Facilitar la discusión y el intercambio de la información entre los diferentes miembros, administraciones y miembros asociados de la CITEL, entre todos los países miembros de la CITEL. Coordinar las relaciones y el intercambio de información con otras regiones sobre temas de su responsabilidad, temas de radiocomunicaciones con otras regiones, ¿no es cierto? Con Europa, con Asia, etcétera, que nos ayuden a llevar también una propuesta que sea entre varias regiones. Coordinar el trabajo de la CITEL durante las conferencias mundiales de radiocomunicaciones, entonces coordinan el trabajo ya de la CITEL como tal, cuando ya vaya a las conferencias. Informar a los miembros de la CITEL acerca de los resultados de conferencias mundiales de radiocomunicaciones y la adopción de propuestas interamericanas presentadas en dichas conferencias. ¿Qué más? Dice el grupo de trabajo sobre servicios terrestres, promover la coordinación, planeación y armonización del espectro radioeléctrico, procurando su uso eficiente, y la introducción de nuevas tecnologías y sistemas de radiocomunicaciones relacionadas a servicios terrestres. Entonces son las ondas terrestres, ¿no? Servicios terrestres, habla mucho de eso. Habla del tema de no tener interferencias. ¿Cómo lo va a realizar este grupo de trabajo? Dar seguimiento a las actividades y estudios que se llevan a cabo dentro de la OIT, especialmente en la Comisión de Estudios 5 de la OITR. Ustedes ya hicieron el deber. ¿Cuál era la Comisión 5 de la OITR? ¿Qué se encargaba la Comisión 5 de la OITR? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar? Ya les mandé un deber que tenían que poner todas las comisiones de estudio por cada sector. ¿Qué era la Comisión de Estudio 5? Dice, dar seguimiento a las actividades de estudios que se llevan a cabo dentro de la OIT, especialmente en la Comisión de Estudio 5 de la OITR. ¿Quién me puede ayudar? Bueno, para hacer un poco de memoria, la Comisión 5 de la OITR era de servicios terrestres, ¿no? Terrenales, dice. Que su cometido es el estudio de los sistemas y redes de servicio fijo, móvil, radiodeterminación, de aficionados y de aficionados por satélite. Entonces, todo lo que tiene que ver modo ambiente y cambio climático, no, ahí sí está perdido. Lo que dice Marco Correa, sí, son servicios terrestres. No sé, eso debe ser de otro sector. Pero la Comisión de Estudios 5 de la OITR, se trata sobre servicios terrestres, lo que son servicios fijos, servicios móviles, de radioaficionados, etcétera, ¿no? Entonces, eso principalmente trata lo que es la Comisión de Estudio R. Entonces, obviamente, si este grupo de trabajo va a estar relacionado con servicios terrestres, tiene que estar involucrado con esta comisión de estudio que es de la OITT. Considerando, ¿qué más dice? Considerando los roles complementarios de la OITT, UITD, para poder desarrollar puntos de vista sobre temas relacionados con los servicios terrestres. ¿Qué más? Dice, facilitar el intercambio de información entre los miembros de la CITEL sobre el uso de frecuencias radioeléctricas. Preparar directrices con respecto al uso y compartición de frecuencias radioeléctricas, incluyendo canalización y acuerdos de frecuencia. Promover el diálogo y proporcionar orientación a las administraciones en la optimización de procedimientos de coordinación de servicios terrestres fijos y móviles en zonas fronterizas. Esto es importante, ¿no? Dice, promover el diálogo y proporcionar orientación a las administraciones en la optimización de procedimientos de coordinación de servicios terrestres fijos y móviles
en zonas fronterizas. ¿Por qué será importante esto? ¿Quién me puede decir? Solo leyendo el párrafo. Dicen zonas fronterizas. ¿Por qué será importante las zonas fronterizas? A ver, cogemos uno al azar. Siempre comienzo por el último. Richard Solano. El señor Richard Solano. Sí, sí, ¿en qué? Perfecto. Sí me- Dígame, ¿en qué entiende del inciso 4? Dice, promover el diálogo y proporcionar orientación a las administraciones en la optimización de procedimientos de coordinación de servicios terrestres fijos y móviles en zonas fronterizas. ¿Por qué será importante? ¿O qué entiende usted de este párrafo? Inge, referente a las fronteras, existen comunicaciones tanto que son de un país a otro para que no exista una interferencia, ya que en un límite fronterizo existen igual, por decir en este caso, hablemos de Claro, existe tanto en Ecuador como en Perú, por decir. Y entonces, este motivo sería para que no exista algún tipo de interferencia o, no sé, los servicios tal vez, porque son diferentes de un país a otro o trabajan en diferentes frecuencias. Correcto, ¿no? Entonces, lo que dice el compañero está correcto. Lo que se trata es que en los trabajos de comunicaciones en la frontera no existe interferencias, que las frecuencias que son utilizadas en frontera en un país no causen interferencia al otro país, no hablando solo de un proveedor entre Claro y Claro, porque Claro y Claro puede ser que tengan una base de información de todo lo que es Claro a nivel regional y más bien lo deben tener. Pero puede ser que otro proveedor tenga esa frecuencia en ese rango. Entonces, la cosa es trabajar coordinadamente el tema de las frecuencias para que no exista interferencia a nivel de servicios fijos y móviles a nivel de fronterizo. Entonces, lo que dijo el compañero está muy bien. Que dice Carlos Alvarado, en las estaciones de radio sucede bastante eso en las fronteras. Sí, pero eso basta también en las estaciones de radiodifusión, ¿no es cierto? El tema de radiodifusión también pasa mucho en lo que son las radios. Yo me acuerdo que con una radio de Ecuador llegué hasta Pasto, me acuerdo manejando, entonces depende mucho también los niveles de cobertura que tienen esas radios. Pero lo ideal es trabajar libre de interferencias de una manera coordinada. Entonces, un objetivo de este comité consultivo y de este grupo de trabajo es realizar, promover el diálogo y proporcionar orientación a las diferentes administraciones que van a ser locales, ¿no? Tanto de telecomunicaciones y radiodifusión. Ya les dije que no son lo mismo, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas. ¿Qué más dice? Grupo de trabajo sobre gestión del espectro. Dice Oscar Correa. Sí, dígame, Oscar. Disculpe, Inge, y en caso de instalar una radio, ¿no? Y al ver que causa interferencia, ¿la COTEL no permite realizar la instalación de la misma o no queda acreditada como su funcionamiento? ¿Qué pasaría en ese caso? Es que, a ver, pongámonos en el ejemplo, ¿no es cierto? Yo soy una radio que estoy en Tulcán, un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, para yo hacer la instalación de la radio necesito varios requisitos. Uno de ellos, tener el título habilitante para poder dar ese servicio, que lo vamos a ver más adelante, hacer el estudio técnico. Siempre se necesita 3 documentos. El estudio legal, el estudio técnico y el estudio financiero. Nosotros como telecomunicaciones nos importa mucho el estudio técnico. ¿Qué va en el estudio técnico? El nivel de potencia, el nivel de, los niveles, va todas las características técnicas, ¿no es cierto? El PER, la potencia, los patrones de radiación, todo lo que ustedes ya han visto en TX o en antenas, nivel de intensidad, que llega la intensidad, etc. Entonces, todo eso va hacia el Arcotel. Y el Arcotel, ellos tienen un equipo donde simulan los niveles de cobertura y esos niveles de cobertura realizan y ven que no se pase la frontera, ¿no es cierto? Que no llegue hacia Colombia. Cuando ya hacen esa simulación y ven que no se va a pasar, pero que realmente nosotros sí sabemos qué pasa, ¿no? Pero cuando ya hacen esa simulación, se aprueba técnicamente la parte técnica y se aprueba y se da ese título habilitante si es por la parte técnica. ¿Qué pasaría si existiera interferencia hacia Colombia?
¿quién sería el ente encargado de transmitir la queja? Ya les dije cómo funciona en el Ecuador, lo que me preguntaste, ¿no? El Ecuador hace un análisis, el Arcotel revisa todo el estudio de ingeniería, toda la base, hace el mapa de cobertura y ve que está todo bien. Pero ¿qué pasaría si causara interferencia? ¿Quién sería el ente encargado de quejarse? Ahí dice, el organismo que rige en ese país, de Colombia-Ecuador, por medio de su Cancillería. Perfecto, esa es la respuesta correcta. Entonces, así se realiza las temas del tema de interferencia, ¿no es cierto? Ya puede haber una radio que esté en la misma frecuencia, A o B, y dígame, está causando interferencia desde Ecuador. ¿Cuál es el ente encargado de regulación? El de Telecomunicaciones de Colombia. Él, a su vez, debe tener un ente que esté atado a la política. Ese ente de la política realiza su queja a través de la Cancillería de Colombia a Perú. ¿De qué les digo? De Colombia a Ecuador. De Colombia viene al Mintel y del Mintel va al Arcotel. Así es el camino. Entonces, no sé si contestó la pregunta. Sí, Inge, gracias. Ya, perfecto. Entonces, así son cómo funcionan los temas de la gestión del espectro radioeléctrico. Términos de referencia, ¿cómo lo van a hacer? Dar seguimiento a las actividades y estudios que se llevan a cabo dentro de la OIT, especialmente la Comisión de Estudio 1 y 3. ¿Qué eran la Comisión 1 y 3 dentro de la OITR? En el deber que consultaron, ¿qué era? ¿Qué se encargaba la Comisión 1 y 3? Ya, propagación de ondas, era la Comisión 3. ¿Y la 1? Gestión del espectro radioeléctrico, sí, lo que dice Cintia. Entonces, como pueden ver, si están enfocadas dentro del espectro radioeléctrico, van a trabajar conjuntamente con las comisiones de estudio que están relacionadas en OIT dentro de esas comisiones de estudio. ¿Qué más dice? Alentar el intercambio de información y mejores prácticas relevantes entre miembros de la CITEL sobre aspectos de gestión de espectro con el propósito de mejorar los sistemas de radiocomunicaciones. ¿Qué más? Dice, preparar directrices respecto a la gestión del espectro y principios, incluyendo, por ejemplo, despliegue de infraestructura, propagación de ondas radioeléctricas y ruido radioeléctrico, adopción y cumplimiento de los límites máximos de exposición de los seres a radiación no ionizante en la región. Ahí pueden ver, ahí está la pregunta que me hacían. ¿Cómo sabemos? Entonces aquí dice, adopción y cumplimiento de los límites máximos de exposición de los seres humanos a radiación no ionizante en la región. Entonces pueden ver que hay un límite máximo de exposición de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes. Entonces, si está 24 horas, de seguro que él no va a estar dentro del límite. Peor si están 12 horas. Entonces, hay un límite máximo de exposición a la radiación no ionizante en la región. ¿Basados en qué? Basados en las recomendaciones internacionales, lo que ya les dije, ¿no? Basados en una recomendación de la OIT, una recomendación de la OMS. Entonces, como también proveer la adopción de especificaciones técnicas de compatibilidad electromagnética para proteger los servicios de radio y comunicación. Entonces, vuelvo y repito, ¿no es cierto? Dice, que está importante este inciso. Preparar directrices respecto a la gestión del espectro y principios, incluyendo, por ejemplo, despliegue de infraestructura, propagación de ondas radioeléctricas y ruido radioeléctrico, lo que ya conocemos. ¿Y qué más dice? Adopción y cumplimiento de los límites máximos de exposición de los seres humanos a radiaciones no ionizantes en la región. Entonces, ya hay una normativa y un marco regulatorio que existe en la región. Y que lo vamos a ver que el Arcotel ya lo tiene en la normativa local. Promover el diálogo y brindar orientación a las administraciones para optimizar la utilización del espectro, considerando los principios y técnicas de gestión del espectro, los principales generales de compartición, los principios generales de compartición, monitoreo del espectro, propagación de ondas de radio y estrategias económicas a largo plazo. Listo, vamos a ver otro grupo de trabajo, el grupo de trabajo de sistemas satelitales y servicios científicos. Mantener y emplear y fortalecer la cooperación y la participación de los Estados miembros de la CITEL con los miembros asociados del Comité Consultivo Permanente 2.
con miras a lograr el desarrollo armónico y eficiente en el uso del espectro relacionado con los servicios científicos y de telecomunicaciones por satélite en la región. Entonces, este va enfocado, este grupo de trabajo, a servicios satelitales y a servicios científicos. ¿Cómo lo va a realizar? Dar seguimiento a las actividades y estudios que se llevan a cabo dentro del OIT, especialmente la Comisión de Estudio 4 y 7, que van a ser justo las comisiones de estudio de comunicaciones satelitales, considerando los roles complementarios de la OITT y la OITD para poder desarrollar puntos de vista sobre temas relacionados con los servicios de satélite y aplicaciones científicas. Facilitar el intercambio de información entre los miembros de la CITEL sobre sistemas satélites y servicios científicos. Preparar orientación respecto al uso y compartición de frecuencias radioeléctricas, incluyendo la armonización del uso del espectro para servicios científicos y satelitales y cualquier aplicación factible y la protección de estos servicios. ¿Qué dice el inciso 4? Promover el diálogo y proporcionar orientación a las administraciones para facilitar la colaboración en el uso del espectro para satélite y ciencia, incluida la autorización de operaciones en los países de una región y los requisitos de coordinación. Entonces, todo respecto al uso del espectro por satélite y científico. Y vamos a ver el grupo de trabajo de radiodifusión. Yo les mencionaba que era distinto el del espectro radioeléctrico que el de radiodifusión, porque el espectro radioeléctrico habla mucho de las telecomunicaciones, ¿no? Los servicios que usan el espectro radioeléctrico, pero para telecomunicaciones, lo que es el internet, lo que es datos, lo que es comunicaciones satelitales, que podemos dar servicio móvil, el SMA, la telefonía fija, etcétera. Todos los servicios que son relacionados a las telecomunicaciones. Pero los que son servicios de radiodifusión son los que son enfocados a lo que es imagen y audio, lo que es televisión y radio. Entonces, esas son las diferencias que hay que tener claro, lo que es radiodifusión. Entonces, ¿qué dice? Promover la planificación, armonización y coordinación del espectro utilizando para el servicio de radiodifusión en la región 2, su uso eficiente y la introducción de nuevas tecnologías. ¿Por qué dice de la región 2? ¿Quién me puede decir por qué dice ahí región 2? ¿Por qué dice región 2? Dice ahí. Dice promover la planificación, armonización y coordinación del espectro para el servicio de radiodifusión en la región 2. ¿Por qué dice región 2? A ver, continuemos desde el último. ¿Quién más está el último? Luis y Vinta. Luis y Vinta. Sí. Ya, perfecto. A ver, dice, el grupo de trabajo sobre radiodifusión se encarga de promover la planificación, armonización y coordinación del espectro utilizado para el servicio de radiodifusión en la región 2. ¿Por qué dice región 2? Esa es la pregunta. Cristian Narváez del Solamano. Sí, buenas noches, Ige. Sí, dígame. Pienso que se refiere a la región 2 porque es la región que pertenece a América. Correcto, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan el tema de cómo eran las atribuciones de frecuencias y que el OIT divide en 3 sectores, región 1, 2 y 3, y lo que es la región 2 es del continente americano donde está Ecuador. Perfecto. Entonces hay que tener en cuenta eso. Igual nos dice Carlos Alvarado, porque es la región interamericana que está en la región 2, sí, el continente americano. Continuamos. Dice, dar seguimiento a las actividades y estudios que se llevan a cabo dentro de la OITT, especialmente en las comisiones de estudio 6, que va a ser enfocado a servicios de radiodifusión, considerando roles de la OITT y la OITD, ¿no? Lo mismo. Facilitar el intercambio de formación entre los miembros de la CITEL respecto a nuevas tecnologías en servicios de radiodifusión en la región 2. ¿Cuál sería una nueva tecnología de radiodifusión? ¿Qué es una nueva tecnología de radiodifusión en la región 2?
Edwin Criollo dice, la CITEL abarca toda la región, no le compete las otras regiones. ¿Ya? No, estamos hablando de radiodifusión, ¿no? Ahí viene el concepto que yo les decía, ¿no? Hay que distinguir lo que es telecomunicaciones de radiodifusión. Telecomunicaciones es todos los servicios, está el 5G, el 4G, etcétera, ¿no es cierto? Y en lo que es radio y televisión están nuevas tecnologías, lo que dicen radio digital. ¿Qué más va a venir? La televisión digital, que ya no es tan nueva, ¿no? Entonces son nuevas tecnologías que están saliendo a este tema. Entonces hay que tener claro, no hay que confundir los dos términos, ¿no? Porque hay muchos ingenieros que confunden radiodifusión y telecomunicaciones, no es lo mismo. Vamos. ¿Qué dice? Preparar orientación sobre la transmisión de radiodifusión digital. Ya ven, ya se está preparando sobre la radiodifusión digital. La televisión digital entra de este nuevo, sí, porque es un servicio de radiodifusión, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con televisión y radio son radiodifusión. ¿Qué más dice? Preparar orientación sobre la transición a la radiodifusión digital. Entonces ya se está trabajando sobre ese tema. Como saben, no todo el continente americano ha realizado esa transición a la televisión digital. Entonces, mejor dicho, la mayoría de países aún seguimos en la transición. Entonces, hay que ir trabajando en el continente. ¿El IPTV entregaría a Inge? No, porque estamos hablando de radiodifusión, ¿no es cierto? Todo lo que usa el espectro radioeléctrico, pero servicios de radiodifusión. IPTV no es radiodifusión, ¿no es cierto? Ese utiliza el protocolo que utiliza ahí es en cambio el IP, ¿no? El Internet. Entonces no entraría ahí, ¿no? Aquí no entraría. Listo. Incluida la identificación de estrategias centradas en la facilitación, el despliegue y el desarrollo de servicios de radiodifusión digital con condiciones accesibles para la población. Promover la creación de capacidades, la coordinación y colaboración con los interesados para el uso y adopción de tecnologías de radiodifusión digital. Entonces habla mucho de ya, como pueden ver, ya este grupo de trabajo ya habla mucho ya de la transición de lo analógico a lo digital, tanto de servicios de radio y de televisión. Entonces, ya se está viendo y se está trabajando en eso. Más bien ya se viene algún tiempo, ¿no? Pero aún no se ha cumplido esa transición total en todos los países del continente americano. Listo, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta antes de entrar a ver las recomendaciones de la CITEL? ¿Alguna pregunta? Alguien tiene una importancia. ¿Por qué no le dan importancia a la radio digital? Lo que les mencionaba, ¿no es cierto? En el 2010 nació la televisión digital, bueno, aquí en el país hablando, ¿no? Y se trató de hacer también la radio digital a la par que la televisión digital. ¿Qué pasó? Que la televisión digital se tuvo muchos problemas. Como ustedes pueden ver, ya vamos casi 10 años de transición a la televisión digital. Según el plan de televisión digital estaba hasta el 2017. Entonces, como pueden ver, ahora hay un nuevo plan maestro para la transición de televisión digital hasta el 2021. Entonces, todos estos problemas que se ha venido acarreando en la televisión digital no han permitido que se comience a trabajar en la radio digital. Entonces, yo pienso, ¿no? Que, este es un comentario principal, que cuando ya se concluya la transición total de la televisión digital, se comenzaría a trabajar a lo que es la radio digital. Porque realmente se ha tenido muchos problemas en la televisión digital, ya vamos casi vamos a llegar ya a 10 años y no se ha hecho la transición digital en el país. Se ha hecho pruebas, ya hay paneles que transmiten, pero no hay un apagón analógico. El mal llamado apagón analógico, que no se llama así. Entonces, por eso. No sé si te contesté la pregunta. Listo. Si no hay más preguntas, voy a aprovechar para ponerles un video de
lo que es la CITEL y el grupo de trabajo, para que vean cómo realizan sus trabajos y cómo el Arcotel también ha ido a estas conferencias. En el Comité Consultivo Permanente 2. A ver, dice, cuando Ecuador envió su satélite también tuvo que solicitar permisos a algún ente superior que el nacional. Una pregunta. Cuando el Ecuador envió su satélite, ¿también tuvo que solicitar permisos de algún ente superior que el nacional? ¿Quién era el encargado de gestionar la administración de las órbitas geoestacionarias y no geoestacionarias a nivel mundial? ¿Quién es el ente encargado de gestionar y administrar las órbitas geoestacionarias y no geoestacionarias a nivel mundial? Bueno, la OIT. Entonces, obligado tuvieron que solicitar permisos a la OIT. Más que permisos, es un trabajo conjunto, ¿no? Se habla de gestionar y administrar. Como ustedes saben, el órgano supranacional de telecomunicaciones a nivel mundial es la UIT, ¿no es cierto? Voy a compartirles una pantallita. A ver, déjenme ver, compartir. ¿Ya están viendo la pantalla de la aula virtual? Ya. Voy a ponerles un video para que vean el trabajo de este sector para ver, reforzar un poquito. La Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, CITEL, organismo técnico especializado de la Organización de Estados Americanos para manejar temas relacionados con radiocomunicaciones y telecomunicaciones, tiene a su cargo el Comité Consultivo Permanente número 2 de Radiocomunicaciones. El ingeniero Harold Miranda, servidor de la Dirección Técnica de Regulación del Espectro Radioeléctrico del Arcotel, fue el único representante del país en una reunión que mantuvo el comité y nos brinda más detalles al respecto. En este comité se definen varios puntos, se promueve la armonización del espectro radioeléctrico, el uso eficiente de este recurso y definir posturas interamericanas, que es uno de los principales aportes que tiene ese comité ante la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones que se desarrolla cada 4 años en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, un evento organizado por ellos. En esta ocasión, el comité tuvo lugar del 16 al 20 de julio en Guadalajara, México, y se analizaron cerca de 400 documentos, incluidas las traducciones al inglés y español. Cerca de 400 documentos se distribuyeron en cuatro grupos principales de trabajo, que son el grupo de preparación a conferencias regionales y mundiales de telecomunicaciones, el grupo de trabajo relativo a los sistemas fijos y móviles terrestres, el grupo de trabajo relativo a sistemas satelitales, un grupo de trabajo especializado en radiodifusión y un grupo ad hoc que se creó para definir las estrategias que tiene la OEA en relación con las radiocomunicaciones. Ecuador realizó el análisis de varios puntos de agenda del orden del día de la futura Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, adhiriéndose a varias propuestas que en su mayoría eran encaminadas a convertirse en propuestas interamericanas. Arcotel realiza la representación activa de la administración ecuatoriana mediante el análisis previo que realiza un equipo de trabajo de la Dirección Técnica de Regulación del Espectro Radioeléctrico, que por estatutos y por competencia tiene las atribuciones para realizar ese tipo de actividades, en las que se busca definir con antelación los puntos de la agenda del orden del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del 2019, en los que Ecuador tiene interés o que puede apoyar sin que se vea afectada una de las atribuciones o alguna asignación que se tenga ya en el país. Es importante que el país tenga una activa participación en las reuniones de la CITEL relacionadas con la regulación del espectro radioeléctrico, recurso estratégico de propiedad del Estado ecuatoriano. El mercado va tan lejos como le sea posible y la regulación va tan lejos como le sea necesario. En este sentido, es importante disponer de este tipo de reuniones en las que los avances tecnológicos en materia de espectro radioeléctrico y por consecuencia en servicios de telecomunicaciones se van dando a fin de que los aspectos regulatorios que genera Arcotel, son parte de sus competencias, la parte regulatoria, estén de la mano con estos avances y no se vayan quedando atrás. Así permite
implementar este tipo de avances de la manera más rápida que se puede. Listo. Como vieron, es un resumen de lo que vimos en la primera hora de clases. Básicamente habla de los grupos de trabajo y la importancia de participar en estas comisiones de estudio. Entonces, en ese video vimos un resumen de lo que vimos en la primera hora de clases. Trata casi lo mismo, ¿no? Indica los grupos de trabajo y la importancia de participar en estas comisiones de estudio. Listo. Si no hay más preguntas, vamos a comenzar con las recomendaciones para finalizar la clase. Vamos a ver las recomendaciones de la CITEL y vamos a comenzar viendo que la CITEL tiene 3 documentos importantes, ¿no? O 3 instrumentos. Las resoluciones, las recomendaciones y las decisiones, ¿no es cierto? No es solo las recomendaciones como tal, sino que ellos, la CITEL tiene 3 documentos que elabora y cada uno tiene su característica especial. Vamos a comenzar viendo con las resoluciones. ¿Qué es las resoluciones? Es una manifestación de voluntad de un órgano por la cual actuando dentro del ámbito de su competencia, aprueba medidas o acciones referidas a cualquiera de las funciones que le asignen la disposición correspondiente del estatuto de la CITEL, del reglamento u otras resoluciones del órgano competente como resultado de la opinión y juicio alcanzados sobre él o los temas de objeto de su resolución. Su aplicación puede ser de carácter permanente o transitorio. Entonces, ¿qué nos menciona aquí? Dice, actuando dentro del ámbito de su competencia, ¿no es cierto? La CITEL, dentro de su ámbito de su competencia, aprueba medidas o acciones referidas a cualquiera de las funciones que les asignen las disposiciones, ¿no es cierto? Entonces, la CITEL le da las resoluciones, son las que aprueban para, un ejemplo, las comisiones de estudio. Unos de ellos serían unos que tienen que acatar de acuerdo a lo que se indica en el estatuto. La Comisión de Estudio Permanente 1, que trata de la política y regulación de las TICs, y la Comisión Permanente número 2, que trata sobre lo que es radiodifusión. Entonces, ahí viene el tema de resoluciones. ¿Qué más? ¿Qué otro instrumento tiene? Las recomendaciones. Es una manifestación de voluntad de un órgano por la cual actuando dentro del ámbito de su competencia, invita a las administraciones de los estados, a todos los países del continente americano, miembros o a otro órgano deliberado de la CITEL o de la OEA, a acoger la opinión y juicio alcanzados por el órgano recomendante sobre distintos aspectos de un tema específico. Entonces, ¿qué quiere la recomendación? Ya no es una resolución como el que tiene que acatar dentro de lo que hablamos de resolución, es que se tiene que acatar lo que hablábamos el Comité Consultivo Permanente 1 a tratar esto, y el Comité Consultivo Permanente 2 a tratar esto. Las recomendaciones ya van más a los estados y estados miembros, lo que quiere decir a los países del continente americano. Es una recomendación, no es de obligación, ¿no? Acoger, dice, acoger la opinión y juicios alcanzados por el órgano recomendante sobre distintos aspectos de un tema específico. Como ustedes saben, ¿cómo se genera mucho el marco regulatorio? No sé si les indiqué a ustedes. Mucho el marco regulatorio y la política en el sector de las telecomunicaciones siempre se apalanca mucho en otras experiencias internacionales y mucho se apalanca en las recomendaciones del OIT y de la CITEL. Cuando se hace una recomendación, siempre se hace un marco teórico, un antecedente donde se pone todas, se quiere sacar, no sé, me estoy inventando, ¿no? Se quiere sacar una recomendación, no sé, de soterramiento, me estoy inventando un servicio. Entonces se quiere sacar una nueva normativa, entonces se palanca todo de acuerdo a las leyes, a la Constitución, a normas internacionales, a la normativa vigente, etcétera, 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 etcétera. Y de ahí se saca la nueva normativa que existe en el país. Entonces estas recomendaciones sirven para poder generar el nuevo marco regulatorio que se va a poner en el país. A ser implementados, dice la LAME. Según corresponda, su aplicación puede ser de carácter permanente o transitorio, porque puede hacer que cambie, ¿no? Un país acoja o no acoja, lo acoja y luego cambie. Entonces, esos son un tema de las
recomendaciones. ¿Qué más dice las decisiones? Es una manifestación de voluntad de un órgano por la cual éste aprueba dentro del ámbito de sus competencias la realización de una actividad específica de carácter puramente administrativo. Entonces, este ya es un tema más administrativo, el tema de las decisiones. En esta categoría quedan comprendidas tareas tales como solicitud de información, la remisión de formularios a las administraciones nacionales u otros de carácter similar, ¿no? Entonces, cuando se solicita información a un carácter regional, ¿no es cierto? Me pongo un ejemplo, el tema de la penetración del Internet. Entonces, esa es una decisión. Entonces, este documento se envía a un estado y le dice, por favor, mándenme la penetración que tienen del Internet por hogar en su país. Entonces, una decisión. Dice, es un trámite puramente administrativo. Vamos a ver un ejemplo de recomendación. Voy a ampliar el ejemplo para ir analizando. Vamos si se ve. Vamos a ampliarlo un poco más. Vamos a ver una recomendación. Vamos a comenzar con una recomendación de la CITEL y vamos a ver cómo se generó en una normativa técnica en el Ecuador. Dice, ¿qué dice el tema? Aspectos técnicos de regulatorios relativos a los efectos de las emisiones electromagnéticas no ionizantes. ¿Dónde fue elaborado? En la 6ª reunión del Comité Consultivo Permanente de Radiocomunicaciones, incluyendo radiodifusión. ¿Qué se vio ahí? Que en virtud de la permanente evolución de las tecnologías utilizadas en las comunicaciones inalámbricas, se ha incrementado la necesidad de la instalación de antenas y sus elementos asociados, especialmente en áreas densamente pobladas. ¿Qué más dice el segundo inciso? Dice que la población en general tiene manifiesta preocupación sobre los posibles efectos de las emisiones no ionizantes, en particular con la proliferación de estas antenas. Entonces, como pueden ver, ¿qué se va a ver? Se va a ver primero lo que pasa actualmente, ¿no? La evolución de las tecnologías y la mayor instalación de antenas. Y segundo, la preocupación que existe en la población por la emisión de esta radiación y la proliferación de las antenas. ¿Qué más? ¿Qué dice en el considerando? Dice, considerando que es deber de las autoridades de telecomunicaciones y radiodifusión establecer reglamentos técnicos para la utilización del espectro radioeléctrico. Entonces, es un deber por parte de las autoridades de telecomunicaciones aquí en el país. ¿Quién va a ser? El Mintel y el Arcotel. Que es importante que la población en su conjunto esté adecuadamente informada sobre las regulaciones vigentes respecto a las emisiones radioeléctricas no ionizantes. Entonces, nosotros, ¿qué dice? Debemos de estar informados. Que las administraciones de las Américas tienen interés y necesidad de contar con la información científica disponible para el desarrollo de su propia regulación. Entonces, como yo les decía, siempre tiene que ir apalancado con un marco científico, ¿no? No es porque sí, tiene que haber un marco científico. Que la compilación de información científica contribuirá a que los miembros de la CITEL dispongan de mayores antecedentes para su análisis y la posterior toma de decisiones. ¿Qué más? Que el Comité Consultivo Permanente 2 ha recopilado la información regulatoria disponible en todos los países de América, así como de las importantes asociaciones científicas que han estudiado el tema. Entonces, como pueden ver aquí ya hay un marco científico, no es que ellos inventaron. ¿Qué dice? Que este grupo de trabajo, el Comité Consultivo Permanente 2, ha recopilado la información regulatoria, la que ya existe en todos los países, así como las importantes asociaciones científicas, de todas las asociaciones científicas que han estudiado este tema. Veamos qué más dice abajo. Vamos a pasarle la siguiente lámina. ¿Qué más dice aquí? Continuando en el ejemplo. Dice reconociendo. Ya vimos el considerando todo lo que ha hecho y vamos a ver lo que dice el reconociendo. Dice que algunos países miembros aún no han avanzado en la regulación sobre el empleo de emisiones electromagnéticas no ionizantes y algunos de ellos se encuentran en fases de desarrollo en su regulación. Cuando se emitió eso, el Ecuador aún no tenía, cuando aún estaban en elaboración esto. El Ecuador no tenía y había una discusión, por eso les digo, hace varios años hubo una discusión en el país. Me acuerdo que nació, creo que en la época del 3G, por ahí.
que en algunos países de la región se observa la necesidad de aumentar la difusión sobre los aspectos relativos a las emisiones radioeléctricas no ionizantes. Entonces, ¿qué indica? Que aparte no hay una normativa vigente en varios países y aparte no hay una difusión a la comunidad. Eso indica. ¿Y qué recomienda? Que es lo importante, ¿no? Estamos hablando de una recomendación. ¿Qué dice? A los países miembros que no hayan desarrollado una regulación específica sobre el tema, caso de Ecuador, a que cuando realicen las mismas sigan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la OMS es el organismo supranacional en tema de la salud, ¿no es cierto? De la Unión Internacional de Telecomunicaciones, es el organismo supranacional respecto a las telecomunicaciones, en su recomendación I2T TK52. Ya vamos a ver más adelante qué dice la I2T 552. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Bueno, acabemos el párrafo. Teniendo en cuenta también las recomendaciones de la ICNIRP en lo pertinente. Este no me acuerdo qué. Pero ¿qué nos está diciendo? A los países que no tengan una regulación específica sobre el tema de radiaciones no ionizantes, como fue el caso del Ecuador, el Ecuador no tenía. Entonces hagan caso a las recomendaciones de la OMS y de la UITT, o de la UITT K52. Aquí ya hay una recomendación sobre temas de radiaciones no ionizantes. Entonces, como pueden ver, ya hubo una recomendación de la UITT y ahorita hay una recomendación de la CITEL, porque esta es una recomendación de la CITEL. ¿Qué más dice el inciso 2? A las administraciones que le consideren conveniente de acuerdo a su particularidad, que divulguen el contenido del trabajo, la regulación sobre emisiones electromagnéticas no ionizantes en las Américas en todos los actos involucrados. Entonces, ¿qué aparte recomienda? Que se divulgue este estudio que se ha hecho, ¿no? Sobre las electromagnéticas, emisiones electromagnéticas no ionizantes. ¿Qué más dice el inciso 3? A las organizaciones públicas y privadas, usuarios del espectro de radiocomunicación y sus asociaciones representativas que desarrollen campañas de información para ayudar al público a entender los alcances de los efectos de las radiaciones electromagnéticas producidas por el equipamiento que utilizan para la prestación de servicios. Una campaña de publicidad, ¿no es cierto? ¿Qué dice la recomendación UITT? Aquí ya le bajemos el zoom porque creo que está mucho. ¿Qué dice la recomendación de la UITT K52? Esta recomendación, bueno, ustedes pueden investigar, ¿no? Esto está a nivel del internet, pueden ver toda la recomendación si quieren leer. Orientación sobre el cumplimiento de los límites de exposición de las personas. Entonces ya es una recomendación para la orientación sobre los límites de exposición de los seres humanos a los campos electromagnéticos. Entonces ya está hablando, esta es una recomendación hecha por este sector. El UITT era el tema del sector de normalización y se llama la recomendación K52. ¿Cuál es el tema de esa recomendación? Orientación sobre el cumplimiento de los límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos. La finalidad de esta recomendación es facilitar el cumplimiento de los límites de seguridad de las instalaciones de telecomunicaciones y de los teléfonos móviles u otros dispositivos que emitan radiaciones y que se utilicen muy próximos a la cabeza. Cuando existen exposiciones de las personas a campos electromagnéticos, cuando exista todos estos equipos emiten ondas electromagnéticas, entonces todo eso va a llegar por medio del aire, llega al cuerpo humano, ¿no es cierto? A eso se trata. A todos los equipos de telecomunicaciones que usan el espectro radioeléctrico. Presenta una orientación general, un método de cálculo y un procedimiento de evaluación de las instalaciones. Entonces, como pudieron ver, si quieren más información pueden entrar a ver esto, en fin, la recomendación que habla, ¿no? Si quieren entrar a ver. Pero lo importante es ver cómo es dentro del marco regulatorio, cómo va avanzando hasta llegar localmente. Primero existió una recomendación de la UITT, luego hubo una recomendación de la CITEL hacia los países miembros. Y finalmente en el 2015 hubo una resolución del CONATEL, ya vamos a ver que el CONATEL dejó de existir y ahora es parte del ARCOTEL, se fusionó y sacó una recomendación, la CONATEL, en su tiempo, en el 2015, sobre radiaciones no ionizantes, frecuencias del espectro radioeléctrico. ¿Qué dice el capítulo 3? Régimen de protección y límites máximos de exposición. Régimen de protección. En el artículo 4, dentro de esta recomendación y dentro de esta resolución
que saca, esto ya no es recomendación, esto es una resolución por parte del CONATEL. El régimen de protección de emisiones de radiaciones no ionizantes generadas por uso de frecuencias del espectro radioeléctrico aplica tanto a la exposición ocupacional como a la exposición poblacional por el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico contempladas en el presente reglamento. Entonces, ¿qué dice el artículo 3? Entonces, aquí en este reglamento ya está toda la especificación técnica y todo el marco regulatorio que se está vigente en el país para radiación no ionizante. Entonces, ya existe un reglamento, ya existe una normativa local. Pero ¿qué es lo importante? Lo que quiero que más de la radiación ionizante que ustedes pueden debatir en el foro y todo lo que ustedes deseen compartirnos ahí. Pero lo importante es que vean cómo va naciendo la normativa local en este tema que es importante, las radiaciones no ionizantes. Límites máximos de exposición por estaciones radioeléctricas fijas. Se establecen los límites máximos de exposiciones a las emisiones no ionizantes generadas por uso de frecuencias del espectro radioeléctrico de acuerdo a los valores establecidos en la recomendación UITT K52. Como pueden ver, ya adoptan la recomendación de la OITT y que fue recomendación de la CITEL, como se detalla en la tabla 1 del anexo del presente reglamento. Entonces, bueno, si quieren ver, aquí está la tabla. Veamos si le podemos ampliar. Entonces, ahí está la intensidad del campo radioeléctrico, la intensidad del campo magnético y la densidad de la onda plana equivalente. Entonces, ocupacional, el rango de frecuencias, la intensidad del campo, etc. Entonces, ahí por un ejemplo que les pongo, ¿no? Esto es tomado de la parte de la tabla 1 que nos menciona. Entonces, ahí tenemos los rangos de frecuencia y la intensidad de campo, tanto eléctrico como magnético. Entonces, ¿qué tendríamos que cumplir aquí? Que esto cumplan dentro de los parámetros que cumplen las emisiones, sean radares, sean telefonía móvil, etcétera, ¿no es cierto? Y aquí también tenemos a nivel ocupacional y a nivel poblacional que podremos revisarlo. Entonces, lo importante que más que vean la parte técnica, que es importante que la conozcan, que existe una normativa local vigente, porque aquí están todos los rangos de frecuencia y aquí tienen que estar también los rangos de frecuencia de los diferentes servicios de telecomunicaciones. Lo importante es que vean cómo se va generando un marco regulatorio a partir de recomendaciones internacionales. En este aspecto, las radiaciones no ionizantes que afectan al cuerpo humano o que dicen que no afecten en un rango limitado de exposición al cuerpo humano. Entonces es importante conocer eso. Y así hay sobre todo varias recomendaciones donde se establece lo que es varias normativas locales a nivel del país. Listo, no sé, hasta ahí sería la clase. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo que vimos hoy día. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, Inge, sí está claro. Inge, muy buenas noches. Tengo una consulta. Por ejemplo, yo trabajaba para una empresa de telecomunicaciones. Dábamos el servicio de internet por medio de antenas. Y, por ejemplo, tenían una radiobase en el centro. ¿Y en qué se basa el Arcotel o cómo puede ellos estimar? Porque nos hicieron levantar esa torre debido a que supuestamente existía mucha radiación en el sector. Ya, bueno, depende mucho de esto que te digo de las radiaciones no ionizantes. Entonces, ellos, como les comentaba un compañero, ellos van y tienen que cumplir esta tablita. Entonces, ellos van con sus equipos, van dentro del rango de frecuencias, no sé cómo es internet. Me imagino que ustedes daban en una banda libre, me imagino. No sé cómo sabrían en qué rango de frecuencias trabajarían. Sí, en frecuencia 5. En 5 GHz, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si ahí vemos, ahí podemos ver la tabla que tiene esa intensidad de campo. Entonces, ellos van con sus equipos y dicen que no cumplen con la norma técnica de radiaciones no ionizantes. Y una es no permitirles la instalación. Y dos,
me imagino que ustedes les hicieron elevar la torre, ¿no es cierto? Nos hicieron retirar, o sea, teníamos y la torre funcionaba y más bien, bueno, hicieron primerito sacar un poco de equipo, retirar, Ya. yo que sé, tenían unos 20 APs y hicieron retirar un poco y posterior, en cambio, hicieron retirar completamente la torre. Ya, entonces no han de haber cumplido la norma técnica al nivel de intensidad de campo y a la intensidad magnético en ese sector. Me imagino que por eso les hicieron retirar los equipos. Porque si tú me dices que es por un tema de las radiaciones, entonces vieron las radiaciones no ionizantes. Y como les mencionaba, el Arcotel hace la medición de estas radiaciones ionizantes para que se cumpla que estén dentro de los parámetros. Si ustedes les dijeron que la radiación no cumplía dentro de los parámetros, obviamente no les iban a dejar funcionar y por eso les hicieron retirar. No sé si contesté tu pregunta. Sí, Inge. O sea, mi duda más que todo era porque, por ejemplo, nosotros, bueno, yo trabajaba en el sector del sur y, por ejemplo, o sea, en el centro no hay tantas radiobases como para, o sea, se me En el hacía centro, sumamente raro. el centro tiene exclusividad CNT, ¿no? Si saben, ¿no? Y hay poco exclusivo, solo CNT tiene exclusividad. Los proveedores, es difícil que entrar al centro histórico. Ah, bueno, esa puede ser, claro, porque, por ejemplo, en la ferroviaria existe 3 veces las antenas que existía, por ejemplo, en el sector. Nosotros estábamos en la cima de la Libertad, cubriendo todo el centro, e hicieron levantar eso. Pero sí puede ser más bien también por el tema de prioridad a CNT, porque, por ejemplo, en el centro existían varios planes corporativos que cancelaban un alto valor. Tal Claro, vez podría ser por ese lado. yo les comento, por lo que yo algún tiempo trabajé en instalaciones de esas notas, el uso exclusivo del centro histórico es con CNT, ¿no? Entonces, ahí no se puede llegar con fibra, un ejemplo que yo les pongo. Ustedes no pueden, ningún proveedor tiene fibra en el centro histórico, solo CNT. Entonces, todos los que quieran llegar, y es muy difícil también, porque ahí es un tema de instalación en el tema del centro histórico, es muy complicado. Entonces, más de ahí lo abarca CNT. No sé si por ahí no. Tocaría leer la resolución, porque mismo le sacaron, ¿no? Tocaría ver la resolución, porque el Arcotel hace ¿cómo se llama? El Arcotel hace un trámite administrativo cuando va a hacer esa resolución. Tocaría leer qué dice en el trámite administrativo y cuál es la resolución de por qué les dieron de baja, ¿no? Tocaría leer bien ese tema. ¿Alguna otra pregunta? Claro, ya está soterrado CNT, pero allá ningún proveedor puede meter fibra en el centro histórico. Nadie, negado. Solo CNT ya tiene ahí todo copado. Por eso mismo, ya no hay como. Es complicado también. Listo, ¿alguna otra pregunta? Bueno, me he equivocado en la fecha del foro de la semana 2. Les he puesto el foro hasta hoy a las 00 horas, entonces sería hasta ayer casi. Entonces, el foro de la semana 2 les habilité hasta las 23 horas con 59. Entonces, las personas que les falta dar el foro aún pueden hacerlo hasta las 23 horas con 59, porque me había equivocado la fecha de este foro. Las otras sí están bien, pero de este foro creo que me he equivocado le ponen la fecha. Entonces, las personas que no han hecho el foro, aprovechen. Entonces, sí, me había equivocado la fecha. Entonces, hagan el foro. Y aprovechen haciendo el foro de las radiaciones no ionizantes. Es un tema interesante. En lo que conversamos salió muchos temas y es importante que conversemos entre todos y entre ustedes que tienen experiencia en la parte técnica, conversen sus iniciativas. Como pueden ver, sí hay una normativa en el país, pero ustedes tienen experiencias como el de la FAE, como el de Claro, en Huawei, etcétera. Entonces, es importante conocer esas experiencias. Entonces, participen ahorita en el foro. Y si no hay más preguntas, nos veríamos la siguiente clase. Que tengan una buena noche a todos. Gracias, Inge. Hasta luego. Muy amable, ingeniero. Buenas noches. Listo, buenas noches.